No sé. No, Juan, todo mal. ¿Podés respetar el guión, Maggie, por favor? Tarado. No, Santiago, sacalo, por favor. Y bueno, pero será el podcast así, ¿no? Digamos, si nos divertimos nosotros... Mientras sigan facturando. Esto es Hablando Mal y Pronto, un podcast sobre lingüística. Soy María López García. Yo soy Santiago Kalinowski. Y yo soy Juan Eduardo Bonín. Ahora, dale Juan, vamos. La palabra etimología se puede dividir en tres partes. La E del griego, endos, significa adentro. Timo del latín, significa timón, lo que da dirección. Logía del griego, logos, significa saber. La palabra etimología entonces significa adentro del rumbo que va por el saber, porque es lo que nos explica Dios. Lo que las cosas significan más o menos. Brillante. Para hablar de la etimología, hemos invitado a dos personas que dan cátedra de etimología, de falsas etimologías, de verdaderas etimologías, de etimologías imaginarias, en las redes sociales, en la Universidad de Córdoba y en el mundo entero. Con ustedes, hoy nos visitan los etimoladores. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola Maggie, hola Santiago, hola Juan. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muchas gracias por el convite. Desde Córdoba para el mundo, podríamos decir. Sí, una exacto. Cosa así. Sí, tenemos oyentes en Holanda, uno en Australia. O sea, tenemos proyección. Estamos como locos. Muy internacional. Bueno, muy internacional. Los invitamos porque conocemos las producciones, los posts en YouTube, pero queremos saber, bueno, cómo empezó un poco este proyecto, cómo se les ocurrió. Bueno, primero, ¿quiénes son los etimoladores? ¿Por qué se llaman así? ¿Cómo componen el equipo? Bueno, empiezo yo, Cari, y después usted me va completando el discurso. Los etimoladores nacen este año a partir de dos proyectos de investigación que dirigimos con Karina, cada uno dirige el suyo. Estos proyectos están radicados en la Facultad de Lenguas y sobre todo tienen la intención de formar investigadores, alumnos investigadores. Entonces a partir de ahí empezamos a ver distintos fenómenos etimológicos, como bien decía Juan, que van por estos caminos que no saben muy bien dónde van a terminar. Y este año presentamos dos proyectos, uno que se llama Entre la metáfora y la falacia etimológica, uso de la etimología en los medios de comunicación, y el otro tenía que ver con los cambios fonético-fonológicos y procesos morfofonológicos en el español actual en relación con las etimologías populares. Si bien íbamos por... Perdona, Martín, Sí. Estamos hablando con Martín Sí. Tapia, uno de los etimoladores, profesor de la Universidad de Córdoba. ¿Querés dar algún ejemplo de esto que comentás para estar escuchando mi tío Juan Carlos? ¿Cómo no? Un poco qué analizan Bueno, esos proyectos. En uno de los proyectos, analizamos, por ejemplo, los falsos cortes que realiza la gente en las palabras para agregarle un significado etimológico. Por ejemplo, pantalón, que va desde la panza al talón. Entonces, analizamos estos mecanismos morfológicos de corte de pantalón. ¿Alguien en algún momento postuló eso? ¿En Por serio? supuesto, Sí, por todas supuesto. nuestras palabras están recogidas en datos que obtenemos de las redes sociales, de posteos en Facebook, de posteos en Twitter, y de ahí surgen los casos. Como los etimoladores, nosotros con Karina, que ya le vamos a hacer la palabra, con Karina vendríamos a ser unas especies de padres adoptivos de los etimoladores, que son nuestros alumnos de la facultad. Tenemos más de 20 alumnos que trabajan con nosotros en este proyecto, que son los que investigan, los que resuelven los casos, y todas nuestras palabras surgen a partir de las inquietudes que plantea la gente en las redes sociales, como esta de pantalón, o nuestra primera palabra que fue cuarentena, es decir, la discusión de la gente si cuarentena eran 40 días, si eran 14, toda esa cuestión, y todo avalado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por las discusiones etimológicas que pululan en las redes sociales. Entonces... ¿Qué hago? Perdón, te interrumpo. Sí. Dos preguntas. Cuando ustedes ven que en las redes sociales circula, por ejemplo, esta etimología de pantalón o cuarentena, ¿ustedes intervienen directamente y dicen, no, cuarentena viene de no sé qué? ¿O recogen el dato y después hacen algún post Exactamente, o algo? ese es nuestro proceso. El caso surge así. Identificamos alguna falacia, alguna falsa etimología en las redes sociales, porque por ahí también os suena mucho, por ejemplo, el caso de Presidenta. Cada tanto surge la discusión en redes sociales y empezamos a investigar el caso. Entonces empezamos siempre con, la gente dice esto, sostiene esto, vamos a ver si efectivamente es así o no. Ese es el proceso que realizamos. Entonces hay mucha búsqueda
búsqueda en redes sociales de estas falacias, de estas falsas etimologías. Y hay mucho, la gente acude mucho a la etimología para explicar fenómenos, es decir, porque nunca prestamos atención, entonces no nos damos cuenta, pero ustedes que ahora sí que están poniendo el foco y van a las redes a buscarlo, ¿hay mucho de esto? Sí, la gente tiene... De hecho, por eso surgió toda la idea, digamos, de ver que la gente anda etimologando. Exactamente. Tenemos una sección que se llama La gente anda etimologando y buscamos la etimología. La gente es muy consciente de la importancia que tiene saber o conocer el origen de una palabra. Entonces, cuando no la sabe, la inventa. Y ahí tenía que ver con esto de, argumentar desde la etimología, que no siempre es correcto, y ahí surgen las falacias etimológicas que ya Cari va a explicar y va a dar ejemplos de... pero la gente es muy consciente de eso. Entonces le busca y le encanta encontrarle el significado etimológico a las palabras. Por eso decía de pantalón, bueno, tiene que tener una explicación. ¿Por qué es pantalón? Y bueno, porque va desde la panza al talón. Sí. Y así, lo de cuarentena. Sí, bueno, con cuarentena también, empezamos a ver que era una palabra que empezó a surgir con toda la cuestión del COVID y las diferencias. Bueno, son 40 días, son 14. ¿Qué es esto de cuarentena de 14 días? Bueno, no, ya superamos los 40. Se sigue llamando cuarentena. Entonces fue muy interesante ver todo lo que la gente etimologaba acerca de eso. Claro. Bueno, y con la A privativa, por ejemplo, otra que buscamos de falsos cortes y todo lo demás fue amor. A sin mortis. Amor Claro. es sin muerte. Falta de muerte. Es la falta de muerte. La verdad es que, digamos, yo me saco el sombrero. Sí. Porque hay que pensar. Nos quedamos asombrados porque no era una sola persona, sino que muchos que sostenían que amor era sin muerte. Era la ausencia de la muerte. Falta la S, ¿no? Amors. Por eso cuando vos preguntás, Mavi, si la gente busca mucho esto, la gente etimologa todo el tiempo. Y en las redes sociales ni te cuento. Y sobre todo en Twitter, que cada uno puede decir lo que se le ocurra, que hay más impunidad. Sí, incluso he escuchado lingüistas que pueden decir con total impunidad cualquier cosa, como por ejemplo que etimología se compone de más timo más logía. Digo, ¿no? Increíble esa gente. También, sí. A ver, Karina, pensemos un poco, a ver, o explíquenos un poco, porque yo hice poco y nada de latín, y de griego cero, así que ustedes que son los expertos, ¿qué es la etimología? ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve? Oh, qué pregunta, pero cuántas preguntas, son muy complicadas de responder. Bueno, no, la etimología, bueno, ya, sí. En nuestra página, @derribando podrán encontrar las respuestas. No, pero bueno, es interesante también la pregunta, sí, porque primero, ¿qué es la etimología? Ya per se esa se podría responder de un par de maneras. Podríamos responder cuando uno dice ¿cuál es la etimología de alumno, qué sé yo, de adolescente, de alguna palabra? Y con esa palabra, con ese uso de la palabra etimología ahí, queremos decir cuál es la historia de esta palabra, de dónde viene. Pero también etimología es un subcampo de la lingüística, ¿sí? O sea, una disciplina también. Entonces, con etimología podríamos pensar todo eso. Por otra parte, también podemos preguntarnos cuál es la etimología de la palabra etimología. Y la etimología de la palabra etimología, en el medio, está metido un adjetivo griego que es etimon, que quiere decir verdadero. Creo que ahí está el huevo de la serpiente de muchos problemas, porque entonces se cree que conociendo la etimología de una palabra nos acercamos a la verdad. Entonces, bueno, este tipo de razonamiento es el otro aspecto en lo que nos encanta concentrarnos, digamos, en el proyectito con Martín, y que es eso, no solo ver cómo etimologa la gente y que le encanta, ¿no es cierto?, encontrar que si pantalones de la panza a los talones o amor sin muerte, porque es un procedimiento que en realidad nos parece que es con natural a los humanos, en tanto seres hablantes, que nos interesa y nos importa encontrar el origen, el por qué se dice así esto. Derribar lo que dice Saussure, que el signo es arbitrario, y entonces que no sea arbitrario, que tenga un sentido, encontrarle un porqué. ¿Qué pasa? Eso es una cosa, y otra es que cuando encontramos ese porqué, terminar sacando conclusiones
conclusiones extralingüísticas. Decir que, por ejemplo, porque cuarentena quiere decir, tiene en el medio la palabra 40 etimológicamente, lo cual es rigurosamente cierto, por lo tanto una cuarentena no debería durar más de 40 días o menos. Los hechos comprueban que esto no es así necesariamente. Entonces, ¿qué pasa ahí con el caso de cuarentena? Sí. La realidad supera a la etimología. Sí. Así claro. Arrancó todo, de hecho, ¿no es cierto, Martín? Decidimos empezar este proyecto, digamos, de divulgación de las investigaciones que ya se venían haciendo el día 7 de junio, que se cumplían 80 días de cuarentena. Ahí decíamos, qué loco, porque ahí la gente empezó justamente la ochentena. A etimologar mucho, a decir La que debería ochentena. llamarse ochentena, bicuarentena y cosas así. Entonces eso, que es muy flashero desde el lado de la creación léxica, digamos, bueno, también nos daba la pauta de que a la gente le importa mucho la etimología y le adjudica demasiado valor, capaz. O sea, un valor que no necesariamente es el que tiene o debería tener. Entonces, con cuarentena tenemos un caso que, bueno, no pasa de capaz de lo risueño, podría ser si se quiere, pero para en algunos de los hallazgos en las redes sociales no era tan risueño. Algunos justamente exigían que no podía ser, ¿no? A casos menos risueños como, qué sé yo, una palabra como alumno, que creo que la han comentado ya, o adolescente, que también se sacan conclusiones por fuera de la palabra. ¿Cómo es la de adolescente? Nosotros hicimos un episodio ya hablando de las etimologías y dijimos, adolescente se la vamos a dejar a los especialistas. ¿Qué es lo que se dice popularmente y cuál es la etimología? Bueno, ¿por cuál arrancamos? ¿Cómo hacemos, Martín? Usted empiece y yo voy Bueno, acotando. ¿qué se dice popularmente? Se dice esto, adolescente es porque, y ahí tenemos la palabra clave en todo esto, es porque, ¿no? Porque adolece. Por cierto, hago un pequeño paréntesis. Justamente Martín, cuando presentaba acá a lo que nos dedicamos, habló tanto de falsa etimología como de falacia etimológica. Y no es lo mismo. Son dos cosas distintas, por eso nos dedicamos a ambas. Y esta es una palabra que justamente ejemplifica ambas cosas, así que viene bárbaro. Se dice que es adolescente porque adolece en un sentido lingüístico, porque viene de adolecer, por doler, ¿no es cierto?, padecer, en ese sentido. ¿Y qué pasa? Y ahí ya nos vamos a lo extralingüístico, cuando se saca una conclusión ya por fuera de esa supuesta etimología, que ya vamos a ver que es falsa, diciendo, por lo tanto, el adolescente intrínsecamente, ya en esencia, sufre. Y aún peor, como también hemos recolectado en nuestro corpus, gente que dice, por lo tanto, no puede, qué sé yo, votar, porque no tiene capacidad, porque carece de algo, adolece de criterio, supongamos. A mí me pareció siempre que la labor de ustedes era heroica en ese sentido, porque siempre las falsas etimologías y las falacias etimológicas se subordinan a una especie de objetivo de estigmatización o de argumentación en contra de algo, de argumentación falaz en contra de algo, que eso en el espacio público es muy insidioso como núcleo de ideas, ¿no? Y si eso además encuentra reproducción y encuentra difusión, es realmente un gran problema. Por eso me parece a mí tan importante que haya gente que haga divulgación lingüística. Específicamente, además, me parece importante lo que hacen ustedes. Ay, gracias. Bueno. Gracias. Sí, bueno, igual sí, la cuestión es que fuera de broma, a mí me parece en ese ¿qué sentido, pasa? Karina. Todo esto también surgió por esa preocupación, no solo por una curiosidad de ver, mirá vos, cómo la gente acude a la etimología para reflexionar, para, qué sé yo, flashear, etcétera, sino cuando ya empezamos a ver que, por ejemplo, y esto es basado en hechos reales, digamos, colegas que no se conocen entre sí, o sea, sé de al menos 2 casos de personas de distintas ciudades incluso y todo, y provincias, que les ha pasado que, por ejemplo, les han rechazado propuestas de docentes para un concurso, no sé, porque usan la palabra alumno en vez de estudiante. Sí, apelando a la etimología. Exacto, entonces yo digo, pucha, acá el flasheo etimológico no es nomás, mirá, qué interesante, sino que puede redundar en que alguien se quede sin trabajo. Bueno, ahí ya la falacia etimológica creo que ya tiene unos efectos súper concretos, digamos, ¿no? Pero antes de que nos olvidemos, porque tendemos a hacer esto, que es contanos la etimología de adolescente. Cierto.
Bueno, y la etimología, en realidad, como dijeron los chicos, los etimuladores. ¿Sí? Claro, bueno, por ejemplo, ahí Karina empezó con la falsa etimología. Claro. Empezó con esta asociación de es el que adolece de responsabilidad de todo lo demás. Y ahora sí, vamos con griego, que Juan nos va a ayudar, porque el origen tiene que ver con un verbo griego. Así que Juan nos va a tirar la pista. ¿De cuál era, perdóname, de adolescente? ¿Cuál es el verbo que da origen a adolescente? Adolescente viene del verbo griego adolescentation, que significa correr de atrás. Casi, Sí. estuviste, mira, muy cerca, muy cerca. Corominas estaría muy orgulloso de vos. Qué horror. No, muy gracioso porque a todo esto uno abre por ahí algunas páginas de Corominas que son medio así. Corominas es un gran fabulador. Sí, A mí me. sí, y muy yo peleador. la paso generalmente muy bien. Y muy peleador también, así, bardero, ¿eh? También, te la manda a guardar. Sí, no Bueno, se para la guarda, gente que no se la sabe, queda, no. contemos que Corominas es alguien que escribió un diccionario etimológico que todos consultamos habitualmente. Que Corominas es el autor de un diccionario etimológico. Si no está entre nosotros, por eso van a pensar que terminamos tomando Sí. un café con bueno, Corominas no. en breve. Bien, Cari, ¿cuál es entonces el origen de adolescente? Lo que pasa es que no, pero lo que pasa es que la etimología como ciencia tiene un poco ese componente. Llega un momento en el que hay que fantasear, hay que hacer una hipótesis, porque no está. Hay que seguir usando la imaginación. Y a veces ese ejercicio Sí. puede dar resultados más o menos Exactamente. extravagantes, pero es Son inevitable porque las llega un famosas punto que ya no tenemos conjeturas acceso. etimológicas, ¿no es cierto? Y que se supone que tienen que tener una base tanto en lo fonético o fonológico como en lo semántico. Pero bueno, por ahí cada uno le encuentra la motivación semántica justamente que le cuadra bien, y por ahí, como dijo Juan, si tiene algún sentido pensar lo que empuja desde atrás, qué sé yo, no sé. Y bueno, y entonces capaz que todos terminamos creyendo eso y está todo bien. Pero bueno, para muchas palabras en realidad hay bastante fuentes como para conocer la etimología, digamos, con más certeza. Sí, perdón, no sé si querías decir algo. Por Sí. ejemplo, adolescente. ¿Cuál es la etimología de adolescente? Ah, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nunca Ay, los de- Esto continuará. No, y esto continuará. Y bueno, como hicieron los chicos, el grupo de chicos de etimoladores, porque en realidad es eso, nosotros somos los papás de los etimoladores, pero los etimoladores son los 22 estudiantes de la Facultad de Lenguas que se dedican a investigar y Claro, hay una estos masa casitos. crítica ahí. Una masa ahí, una super masa. Son una masa. Y ellos dijeron... Y ellos dijeron, El verbo la de- verdad es que está... ¿Cuál era? La verdad es que está como literalmente a la vista que no puede ser adolescente derivado de adolecer, porque adolescente tiene SC, adolescente, mientras que adolecer no. Y eso que aparentemente parece una pavada es la clave de todo, de que no... El incoativo. El incoativo, exactamente, ¿no? Ese infijo. ¿Ven la palabra que Muy bien. conozco? Punto para Debe haber estudiado Santiago. lingüística ese señor. Capaz. Y efectivamente, ese infijo ahí, no sé, con una E, el sonido sk, que está en muchos verbos que tienen idea de crecimiento, digamos, ¿no? Muy bien. En la primera persona al menos se nota como nazco, florezco y demás. Bueno, adolesco en realidad en latín es un verbo que forma parte de una familia de verbos que quiere decir crecer y que a su vez proviene de otro que quiere decir alimentar. De la misma raíz efectivamente de la palabra alumno, de hecho, ¿no? Están todos emparentados. Así que bueno, en realidad adolescente es el que está creciendo, etimológicamente hablando, y no tiene que ver con el dolor. Pero bueno, se han establecido algunos vínculos semánticos ahí que los hacen depender etimológicamente, Y supuestamente. lo que pasa es que hay otra solidaridad. Yo la pasé bastante mal en la adolescencia, me dolió bastante, así que por ahí esa experiencia es de mucha gente y entonces dice, bueno, Sí, va. a mí me parece que hay dos cuadra, cosas que son ¿no? muy Pega. interesantes de este fenómeno, ¿no? Por un lado, el hecho de que, como decía Saussure, esta idea de que la relación entre significado y significante es arbitraria, pero porque esa arbitrariedad no significa es cualquier cosa, sino que está fundada en una convención social. Entonces me parece que el hecho de que vayamos a buscar dónde está ese vínculo, dónde se funda ese vínculo, dónde viene ese vínculo, es una pregunta por los orígenes también de los lazos sociales, ¿no? Por los orígenes de esas relaciones sociales que nos hacen ser lo que somos ahora. Y eso es lo que me parece que es tan importante de este tipo de proyectos, que es decir, che, hay un montón de gente que se está preguntando por el lenguaje. Es decir, la lingüística, que parece una cosa rara, cuando vos decís estudiás letra y la gente piensa que haces carteles, o que sabés muchas lenguas, o que escribís bien, o lo que sea, y en realidad
che, hay un montón de gente que se está preguntando por esto, ¿no? Por cuál es el sentido del significado de las palabras. O la motivación. ¿Qué visión del mundo? Sí, la motivación. ¿Qué motiva? ¿Por qué le decimos ventana a la ventana? Y entonces, cuando uno escucha, no sabe la respuesta, va y la busca, porque tiene que haber una razón por la cual nosotros llamamos a las cosas como las llamamos, todos las llamamos del mismo modo. Sí, y es como que no nos gusta el porque sí. Somos como nenitos que estamos preguntando, ¿vieron como el chiste de Mafalda, el Guille, cuando dice ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, somos ese nene que pregunta ¿por qué? Y el porque sí no nos va. Por eso se encuentra como respuestas mágicas en la etimología muchas veces, ¿no? Había una cosa que a mí me había interesado, digamos, una de las cosas que a mí me impresionó mucho de la cuenta de Etimoladores, @Etimoladores de Twitter, es que me metí al azar en 2 hilos, y yo, digamos, o sea, estoy más o menos en el tema, no soy especialista, pero estoy en el tema, pero en 2 hilos que vi, aprendí 3 cosas, y una de las cosas que aprendí es que hay una hipótesis adicional sobre la palabra aborigen, no es solo denunciar o llamar la atención sobre lo que eso no es una A privativa, sino que es una preposición. Pero ¿cuál es esa idea, esa hipótesis adicional de que yo aprendí? Sí, bueno, lo que ocurre ahí es algo maravilloso que flasheamos todos cuando encontramos, porque en realidad eso, lo que se suele decir que aborigen quiere decir sin origen, digamos, bueno, lo podríamos calificar dentro de lo que se llama etimología popular, porque bueno, no es así, no es eso etimológicamente, pero bueno, es lo que muchas personas creen que significa. Y rastreando la etimología verdadera, nos dimos con que ya en su propio origen, valgan todos los juegos de palabras, ya habría sido también una etimología popular, porque, o sea, los propios latinos, no solo nosotros como hablantes del castellano, sino los propios latinos habrían inventado esa palabra creyendo que era lo que escuchaban del nombre de los pobladores originarios del Lacio, de la región de la península itálica, bueno, que habitaron luego los romanos, y que escucharían algo que, qué sé yo, sonaría algo parecido a Ahuoliquen, supongamos, y dijeron, capaz que digan aborígenes, que suena re parecido a lo que para nosotros quiere decir desde los orígenes. Listo, debe ser así la palabra. Y quedó para siempre, ¿no? Uh-huh. Que esa es la otra Sí. cosa. El componente azaroso de la evolución lingüística, de la evolución semántica, eso también nos molesta, ¿no? Que sea no solo convencional y arbitrario, sino que después De dependa azaroso es de un poco la cuestiones regulación azarosas. del poder. Yo, eso lo tengo que decir, ya me No, callo. desarrolle. No, pero sin duda. Es decir, si está en la lengua de los poderosos, queda más que si está en las lenguas No, de pero- los que- que pero están claramente- sometidos. Sí, Si está sí. en las gramáticas, queda más. Ya Obviamente. sabemos, ya es el cuento que les hago siempre. No, todo eso, de eso hablamos largo y tendido en el primer episodio y no hay duda. No, pero además tiene razón Maggie con lo que dice y lo que vos estás diciendo, Santiago, que quedan asentadas porque nos ha pasado de gente que lee lo que nosotros posteamos en las redes, ve el video que subimos con cada caso que analizamos y te sigue discutiendo lo mismo. Pero yo aprendí Claro. que aborigen es sin origen, ¿por qué esa preposición? Pero fíjate que acabamos de explicar que ese no es privativo, sino que viene, que significa desde el origen. No, bueno, pero Claro, para mí llega es un sin punto origen. que el Bueno, proceso puede seguir adelante hasta el momento en el que se lexicaliza la palabra aborigen como no tiene origen. Y cuando pasa eso, ya está, no hay tutía. Lo que hay que hacer es ir con el diccionario y decir, bueno, aborigen, acepción 3, pim, no tiene origen. Y lamentablemente, aunque te guste o no, es así. Cuando los hablantes hacen algo los hablantes. El tema es mientras tanto, ¿no? Y Ujú. sobre todo, ¿cuál es el uso que se hace de esa supuesta etimología para atacar a quién, Sí. estigmatizar a quién, tratar Ujú. de instalar qué idea, ¿no? Ahí es donde está la parte más tóxica, me sí, parece. bueno, del un fenómeno. caso que tuvimos así fue el de Presidenta, que nos costó muchísimo abordarlo por todo lo que implicaba meterse con Presidenta, los ataques que sufrimos y cómo nos costó ese caso justamente por eso que estás diciendo, o sea, cómo revertir ciertos pensamientos que ya exceden el lenguaje. Fue uno de los casos más dificultosos. ¿Por qué más dificultosos? ¿Qué es lo que implicó para ustedes convencer Contanos, al a ver, público? contalo en detalle. Porque sos automáticamente oficialista Sí. cuando decís que Bueno, eso no está mal. venía por ese lado. ¿Entendés? Exactamente. Te caes sí. en la grieta. Es muy El ataque frustrante. venía por ese lado.
el ataque venía por ese lado. Era justamente, claro, ustedes dicen presidenta porque son partidarios de la exmandataria. Y fue, no, a ver, el diccionario lo recoge desde 1890. Presidenta, y era explicar todo el tiempo que nosotros apuntábamos al significado, al uso de presidenta, a la etimología, que no era el que preside un ente y todo lo demás. Entonces era meterse con lo que vos decís, con el poder social de ciertas palabras, y nos costó mucho en el sentido de preparar un escrito que se alejara de todas estas cuestiones. No fue sencillo, pero bueno, salió un lindo trabajo. Nos costó. ¿Por qué no nos explican un poco entre los dos a ver cómo es esa idea sobre la etimología de presidenta? Bueno, la falsa etimología fue la que es la más difundida por todos los medios de comunicación, que es el que preside un ente porque ente era la base y toda la cuestión, y también lo trabajamos desde la discriminación. Pero entonces, perdóname Martín, para ir paso a paso, sería, la falsa etimología es, presidente es la persona que preside, ¿cómo es? A ver, explícanos. Que es el que preside un ente. Claro, y como la palabra ente no es enta... Exactamente, no puede tener femenino. ¿No? Esa es la falsa etimología. Y el docente, doce un ente, el caminante, camina un ente. Exactamente, es decir, la base la tomaban como ente es invariable, entonces presidenta no puede existir, porque no preside una enta, sino un ente. A la par, bueno, nosotros fuimos, para explicar la etimología, fuimos con otras palabras. Sirvienta. Como sirvienta sí se podía aceptar y nadie cuestionaba que era la que servía un ente, ni tampoco servía una enta. Entonces era el mismo proceso. Y yo uso mucho también modisto. También, sí. Porque es el mismo caso al revés. Exactamente. Entonces empezamos por la falsa etimología. ¿Cuál era la falsa etimología que todo el mundo reconoce con presidente y que había surgido últimamente? Y también, bueno, pusimos el ejemplo de cuando en el gobierno anterior teníamos una vicepresidenta, nadie cuestionaba que fuera vicepresidenta. No. Nadie cuestionaba. Lo que pasa es que ahí yo tengo que decir algo, que es que si vos sos una persona como Cristina Fernández de Kirchner, que genera tantas pasiones a favor y en contra, y de repente te irritás cada vez que alguien te dice presidente, es como regalarle al otro el botón de irritarte. Exacto. Entonces, las personas del otro partido que dijeron vicepresidenta toda la vida, cuando se dirigieran a ella, le decían vicepresidente para molestarla. Digamos, es como que les regaló el aparatito de molestarla. Sí, pero también nos regaló mostrar el hecho de que la lengua no es esto como que muestra la etimología, es la verdad y un origen. La lengua siempre es política. Exacto. Y la tipa te politiza todo el tiempo, todas las situaciones. Dice presidenta. Es maravilloso. Es maravilloso. A mí me parecía maravilloso. Está diciendo. Gol. La lengua está siempre cargada de política, lo quieras ver o no. De hecho, también lo mencionamos. Y eso es muy interesante. Sí. Es decir, la confianza en que la lengua tiene una verdad detrás. No, la lengua es siempre un lugar de tensiones políticas. Sí, de hecho lo mencionamos ahí también cuando decíamos que creemos que también el huevo de la serpiente de ese problema no es para nada lingüístico, no tiene nada que ver con la lengua, sino eso, porque se transformó al final esa forma en ta, se transformó en una bandera para un lado y para el otro de esa grieta, digamos, bueno, en fin, entonces es una bandera de identificación o de no identificación. Que también es interesante desde el rol que tiene el diccionario, porque mucha gente dice, no, si no está en el diccionario no la puedes usar. La prueba irrefutable de que la gente no va al diccionario a pedirle permiso para decir las palabras es que dice que presidenta no existe. Tal cual. Porque presidenta está, no desde 1890, está desde 1803, con otra excepción, pero además está documentada desde el siglo XV. Entonces, la gente no le pide permiso al diccionario. La prueba es presidenta. No. Más o menos, a veces la gente pregunta esto de, ¿esta palabra existe? Y ya lo hablamos mil veces, la idea de que alguien que usa la palabra y otro hablante entiende lo que dice y aún así los dos estén preguntando si existe la palabra es la prueba fehaciente de la confianza en los instrumentos de gramatización, el diccionario y la gramática. Che, no quiero bajar como la onda, pero ¿y qué pasa con presidenta? Bueno, y ahí a partir de esa falsa etimología fuimos a buscar cuál era la verdadera, y ahí me va a ayudar Karina a pronunciarlo correctamente. El origen es prae más sedeo, que dio presideo, que es el que está sentado al frente. Esa es la idea, la etimología, que eso va a dar praesidens, y de ahí
y va a llegar al español como presidente, pero ese origen no tiene absolutamente nada que ver con el género que puede adoptar la palabra, ¿sí? Simplemente, es decir, el presidente es el que estaba sentado delante del pueblo, de la gente, y tranquilamente podría ser una presidenta que estuviera sentada delante de todo lo demás. Esa es la etimología, Juan, de presidente. Y bueno, y después todo el rollo tiene que ver con que, bueno, ya seguro que ustedes saben latín un montón, así que no va a ser una cosa novedosa decirles que las palabras del castellano se supone que vienen de una forma en latín que se llama acusativo y que era presidentem, y esa M final dejó de pronunciarse y quedó presidente. Y que, bueno, una de las, entonces, de los argumentos es, perdón, pero ahí no había ni una A. O sea, el acusativo ese de la tercera declinación, no importa, bueno, terminaba en E. Así que por eso decimos caminante y no caminanta, y qué sé yo, como habías dicho hace un ratito. Y ahí donde volvemos a poner el pero, decir, bueno, además de que el uso es el que consagra muchas de las formas, y bueno, también hay que hacer una distinción entre formas de adjetivo y de sustantivo, de esos antiguos participios presentes, que era eso, ¿no? Entonces, hay una tendencia a que los adjetivos hayan quedado sin modificación, y entonces pueda decirse, qué sé yo, ignorante y no ignoranta, no sé, pero sí puede decirse presidente y presidenta, regente, regenta, cliente, clienta, etcétera. Claro. Bueno, ahí hay una clienta, es otra buena, que nunca se habla. Ahí hay una idea detrás que me parece que viene sedimentándose en la sociedad desde la Ilustración, que es que la lengua es una especie de maquinaria perfecta, como de mecanismo de relojería con engranajes que calzan a la perfección, donde nada se superpone, todo se excluye mutuamente, y por lo tanto, si vos tenés un gran grupo de palabras que, porque vienen de una declinación latina que no distinguía masculino y femenino, son invariables, no podés, es imposible tener clienta, tener sirvienta y tener presidente. Pero ¿qué pasa en el medio? Lo que pasa es la práctica social en el medio. Si vos durante 800 años tenés chabones siendo presidentes, esa palabra, el oyente, el hablante, empieza a escuchar que es masculina. Empieza a decir que es una palabra que no es que se aplica a los dos, sino que es masculina, por la historia social del rol que designa. Que es lo mismo que te pasaba con modista, ¿no? Modista, tenés tantas mujeres siendo modistas que en un momento, en lugar de escuchar que eso era una palabra invariable como pianista, violinista y cronista, la gente empezó a escuchar que eso era femenino, porque esa era la historia social del rol que designaba la palabra. Entonces, cuando alguien dijo el modista, la gente escuchó como si estuviera diciendo la actor, ¿no? Escuchó un conflicto en la concordancia. Y esa es la historia de... Sí, mira, entonces... y hablando de eso, mira, te voy a tirar una que no tiene que ver tanto con rol social, digamos, sino hasta biológico. ¿Qué dirías si manejando también los participios presentes, eso, si yo te dijera la parturiente? No, todo mal. Bueno, y así aparece en el diccionario, loco. Exacto. Esa es así otra muy aparece buena, en el diccionario. Exacto. Te juro. La parturiente. Bueno, el otro día estaba mirando que los sustantivos de verbales terminados en or, digamos, que profesor... Es decir, pará, expliquemos un poquito, Santiago, expliquemos. Sustantivos de verbales son nombres que vienen de verbos. Claro, sustantivos profesor, que se me imagino forman... que será la persona que profesa. Del verbo administrar tenemos el sustantivo de verbal administrador, ¿no? Y esos, originalmente en latín, también eran de la misma declinación de presidente, por lo tanto no distinguían masculino y femenino. Y si uno va a la historia del diccionario, no estaba profesora. Tardó como un siglo y pico en entrar profesora en el diccionario, porque se entendía que había ahí una regla que impedía que la palabra tuviera desinencia femenina. Entonces, con esta cuestión de la declinación, es muy selectivo, ¿no? El problema que le encuentra a la gente, porque si uno lo busca está por todos lados, en las mismas inconsistencias, digamos. Etimológicamente no se puede decir profesora, es profesoris. Profesorem. Es una cuestión de lengua. Termina en E, qué sé yo, el acusativo. Profesorem, listo. Karina, contame lo de parturiente. Y ¿qué diccionario? Que yo sepa, que yo recuerdo, miren, no abro ahora,
bueno, esto lo digo off the record, digamos, porque se me tilda la computadora, pero me juego a que en el diccionario de la Real Academia Española aparece parturiente, y claro, pero bueno, como a parturiente o sea, con la opción femenina, pero claro, para nosotros suena como algo totalmente ilógico decir la parturiente, digamos la parturienta, y ahí, bueno... Claro, suena que no pasa con la cantante, pero lo mismo, es la historia social del término lo que pasó ahí en el medio. Exactamente. Es lo que es tan difícil de entender. Yo me estoy metiendo en el diccionario. Dale, a ver, no vaya a ser que ya lo modificaron o que... Que aparece en femenino, Ya se modernizaron, dice parturienta. Ustedes sigan hablando mientras tanto. Sí, una cosa de la que me quiero quejar es que digamos el diccionario como si hubiera solo uno, Claro. y que todos nos estemos refiriendo... ¿Cuántos crees que hay? No, Maggie, no, dijo el DRAE. Mira, no sé, pero no es el... No único de dije la DRAE. Real Primero, Academia. Karina DRAE dijo DRAE. es un nombre políticamente incorrecto, ahora le decimos DLE. Y Sí. por otro lado, Sí. DRAE se es llama el diccionario de la siempre Real se llamó Academia Diccionario de la Española. Lengua Española. Se llamaba Sí. antes Diccionario de la Lengua, se llamaba DLC y después pasó a llamarse DLE. Bueno, la cosa que esto fuera de joda, es una cosa militante mía de decir, tenemos que dejar de decir el diccionario y tenemos que decir los diccionarios. Estoy jodiendo ahora porque evidentemente a nivel de la opinión pública hay uno solo. Ese es un problema. Pero sí, parturiente está, de hecho, entre las ediciones de 1737, incluso la edición de 1992 todavía tiene parturiente, que dice que significa parturienta. Sí. Pero no tiene la marca de desusado, nada. Es llamativo. Pará, dice que significa parturienta, me estás Muy jodiendo. bueno. Claro, está definido con No. lo que está definido con lo que en lexicografía se llama remisión. Cuando una definición no está definida, cuando está en realidad te manda a la palabra donde sí está definida. Que es un Tal recurso cual. que se usa y se usaba mucho para ahorrar un poco de espacio. Ahora no se usa tanto en los... No, está bien. No, pensé que era el caso de papa patata. del papa diccionario patata, no, hispánico, pero ese hagamos un que episodio. Que esa me encanta. Papa significa Hagamos el patata. episodio papa patata, porque decía papa americanismo significa patata, pero anda a cagar. Para ellos, entre ellos 5 se definen Claro. las palabras para ellos mismos. Para estos 450 millones de habitantes significa, pero para el significado tenés que ir a la palabra que usamos nosotros De acá ellos. en España. Sí, era buenísimo, pero lo cambiaron, La Ah, cambiaron muy hace ya bien, varios muy años. Ya sé, Santiago, quédate tranquilo que ahora estoy bien con eso. Ya tomé la medicación. Pero sangramos por la herida siempre, Sí. con patatas. Porque patata nos dolió fue una espina durante muchos años. Encima era el diccionario para los americanos, era Sí, como que era cualquier- Bueno, pero hispánico, no es que era patata viene justamente del latín de pata, ¿no? De pata, Claro, pataens. claro. Patus, No, que es pata, aquello que está pata, debajo, que es sería. aquello que está bajo los Claro. pies. Claro. Y por eso los Porque es un tubérculos. tubérculo. Exactamente. No quiero saber la etimología de tubérculo. Por las dudas. Lo investigamos ¿Qué para hemos- otro caso. Me han Gracias. plantado imágenes en la cabeza que no quería tener. Me han inducido a tener Em, imágenes que no quería tener. Sí. Para no olvidarme, nomás quería hacer un comentario con respecto a esto de con presidenta, con esto de presidir un ente, y justo Santiago en un momento dijo, claro, porque también uno podría decir caminante, que camina un ente, y fíjense que justamente ahí tenemos una de las mayores también y más evidentes, como es réplicas a que no tiene nada que ver la palabra ente en esas palabras, es que cuando provienen de verbos de la primera conjugación, no termina en ente, terminan en ante. Entonces, estudiante, ¿qué sería? Y de hecho, ahí en que estudia antes, qué sé Claro, yo. Y estudian de hecho antes. esto se transformó en un meme, porque en las páginas de los etimoladores justamente también la idea es recurrir desde el humor y reflexionar sobre estos asuntos desde el humor, y esto se transformó en un chiste, de hecho, ¿no? Si el estudio... Sí, perdón, voy a hacer una nota autobiográfica acá, que mi tweet más popular en la historia de mis tweets fue cuando lo bardeé a Feynman, porque Feynman fue uno de los que puso lo de preside un ente. Entonces yo dije lo de hay que doser un ente y demás, y fue muy, muy popular. Nunca volveré a esas cumbres de likes en todo lo que me queda de Un vida. influencer. Por 10 minutos fui Paulina Cocina y estuvo bueno. No cualquiera, ¿eh? No Fueron cualquiera, 10 ¿no? minutos muy lindos. Seguro. ¿Dónde Muy los pueden bueno. encontrar? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Cómo les mandan correo de fans para decirles que los adoran y que les cambiaron la vida? Cuéntanos un poco.
Tenemos 4 redes sociales. Estamos en Facebook, Derribando Étimos. En Instagram, que es nuestra cuenta principal. El desembarco en las redes sociales fue en Instagram y es Derribando Étimos, todos juntos. Estamos en Twitter y tenemos nuestro canal de YouTube donde subimos todos los videos, porque por lo general los casos comienzan con un video en el que está toda la explicación acerca de la falsa etimología, la falacia y la explicación etimológica. Si me das un segundo, les digo bien cómo tenemos el nombre en todas las redes sociales. Étimos me parece que es a la vez como culta y hermético el nombre étimo, pero por otro lado lo estás derribando. Me gusta esa doble identidad. Sí. Claro. Y la cita de Charlie García, que es lo más importante. Derribándote. Fue nuestra... Sí, claro, fue nuestra idea de jugar con esto. ¿Qué íbamos a hacer nosotros con los proyectos? Íbamos a de alguna manera derribar esos étimos, esas etimologías que la gente ya tomaba como ciertas. Así que sí tiene un juego de palabras interesante que, bueno, nos surgió en una noche de copas virtuales, porque este año no nos pudimos encontrar con Karina. Y bueno, entre copa y copa, bueno, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Vino derribando sin soda. étimos. Fue como, claro, jugar con la palabra mito, derribando mitos etimológicos y timos. Exactamente. Etimológicos, entonces, porque la palabra timo, como bien dijo Juan, está metida ahí. ¿Verdad? Tal cual. Bueno, en Instagram somos @derribandoétimos. En YouTube nos encuentran con el nombre del canal, Derribando Étimos. En Twitter somos @derribandoe y en Facebook Derribando Étimos. Así que ahí tienen las 4 redes sociales y nos pueden encontrar, seguirnos, enterarse, proponernos casos también. Hace un tiempo sacamos una encuesta para ver qué palabras querían que investigáramos, y así surgieron los casos soeces que estamos analizando en este momento, porque viste que la gente tiene esas dudas de, bueno, ¿de dónde viene la palabra paqui? ¿De dónde viene la palabra torta? ¿De dónde viene la palabra orto? Que fue uno de nuestros casos más exitosos, como el tuyo, Santiago, de los retweets. La gente tiene una obsesión con la palabra con el orto. orto. En Argentina sí, tiene una obsesión. Fue nuestro caso más visto, más retuiteado. Así que estamos, bueno, y todos esos casos soeces surgieron Martín, a partir de lo que la gente nos propuso que desde que éramos chicos. Pero Sí. es que muchas veces el saber lingüístico está para eso. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, creo que cuando descubrimos el diccionario, lo primero que buscamos fue culo, pedo, y de mierda. hecho ese caso se originó el primer capitulito. Es eso. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Vamos y buscamos en el diccionario. Y aparece. Y acá es donde, Santiago, para que veas que tenemos recontra en cuenta el diccionario del habla de la Argentina, justamente cuando se busca en el diccionario, que es el de la RAE, digamos. Wow. ¿Tienen que les pregunte la nueva edición, la tienen? Sí. Obvio. Es más, trabajamos con las dos. Con la anterior y con la actual, ¿no? Obvio. Sí. El de tapitas celestes. Claro. Muy bien. No, es que cuando se busca en el diccionario de la Real Academia Española, aparece, pero quiere decir amanecer. Claro. La palabra orto, que viene del latín ortus, que es el participio del verbo orior, que quiere decir salir, nacer. Sin H. Claro, sin H, ¿no es cierto? Así. Exacto, es otra cosa. Y claro, entonces no nos da una respuesta, porque decimos, sí, aparece en el diccionario ese, pero ¿cuál es la motivación semántica? Así que ahí es cuando decimos, este diccionario lo tiramos, me lo meto en el caso que estamos investigando, y vamos a ver el diccionario del habla de los argentinos. Métetelo en el amanecer, claro. Claro, y ahí sí aparece. Exactamente. Y estos últimos casos estamos trabajando con lo que planteó Maya al principio, es decir, con la motivación semántica. ¿Qué motiva semánticamente a los hablantes a asociar estas palabras con un significado? Y así estamos con garca y oligarca. Muy bien. A mí me parece, como ya dije, brillante. Queremos agradecerles además esta disposición para venir y someterse a lo que sea que hacemos nosotros y participar de nuestro podcast. Y espero que la ayudemos a que la gente mire las cuentas de ustedes y tenga un poquito más acceso a cómo son las etimologías verdaderas. Y después, si quiere jugar y quiere romper y quiere inventar, que lo haga, pero sabiendo que es un juego. Que si alguien viene a querer convencerte de que los adolescentes no sé qué, porque adolecen, bueno, que se sepa que eso es una argumentación falaz. Sí. A eso me parece, como les dije al principio, heroico, y saludo la iniciativa y un saludo enorme a toda la tropa. Sí, porque ellos son Karina Meinet y Martín Tapia, que son los jefes máximos de una banda de forajidos de la Universidad Nacional de Córdoba, que son los etimuladores
Imitadores. La banda de Forajidos fue genial, les va a encantar. Bueno, muy lindo que pudieran estar y contarnos lo que están haciendo y difundir el trabajo. Genial. Los agradecidos somos nosotros por la invitación, así que muchas gracias. Nos emociona encontrar colegas de divulgación lingüística. Sí. Bueno, hasta la próxima entonces. Gracias. Gracias totales. Chao, chao. Adiós, que la pasen bien. Igualmente. Ahí va. ¡Grande Diego! Esto fue Hablando Malipronto. Nuestro mail es maliprontopodcast@gmail.com y en Twitter estamos en @maliprontopod. Para el más grande del mundo, Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante. En una villa nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, parado, la 12 fue quien corrió, parado, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, parado, nació la mano de Dios, parado, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Para el número 1 del mundo. Una cruz en los ojos por ser el mejor, por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su actual deseo. Dios habla otra vez involucrando su vida, y es un partido que un día el Diego está por ganar. A poco que debutó, parado, la 12 fue